Dios habla hoy a tu vida, un programa de la Iglesia Cristiana Interdenominacional Presbiterio Colima, Michoacán. Sean todas y todos bienvenidos. ¡Comenzamos! Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. La paz de Dios, amados hermanos del Presbiterio Colima, Michoacán, y todos los que nos ven a través de la página de Facebook y del canal de YouTube. Sean bienvenidos una vez más en esta tarde a su programa Dios habla hoy a tu vida. Hoy nuevamente se encuentra con nosotros nuestro hermano Noé Díaz Alfaro, pastor del Presbiterio Colima, Michoacán. Hoy él considerará un tema muy importante, que es continuación del anterior sábado, los resultados del Pentecostés. Pastor Noé, bienvenido. Además, le pido nos guíe en una oración por el programa del día de hoy. La paz de Dios, amados hermanos. Damos gracias al Señor que nos concede estar nuevamente aquí con ustedes en este su programa. Dios habla hoy a tu vida. Hermano Hernán, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Saludos fraternales. Atendiendo a tu solicitud, vamos a hacer esta oración poniendo en las manos del Señor este programa y sobre todo nuestra vida y la vida de cada uno de nuestros hermanos y aquellos que nos siguen por las redes. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, ponemos en tus manos este programa de este día, Señor Jesús, rogándote seas propicio, no solo, Señor, a nuestros hermanos y amigos, sino también a nuestra vida. Sé propicio, Señor, que tu palabra sea glorificada en cada corazón. Bendito seas, Cristo eterno, bendito seas, eterno Redentor. Por siempre y para siempre damos honra y gloria a ti. Amén. Hermano Hernán, agradezco la invitación nuevamente y de acuerdo a lo que comentamos el sábado pasado, sábado 22 de mayo, dijimos que el día de hoy vamos a comentar brevemente algunos de los resultados derivados del Pentecostés o del cumplimiento de la promesa el día justamente de Pentecostés. Quiero considerar primeramente algunos resultados desde el punto de vista, digamos, del elemento divino y después algunos otros por lo que ven al elemento humano para que veamos cómo la conjunción de uno y otro elemento dan como resultado algo extraordinario para la gloria del Señor. En primer lugar, el cumplimiento de la promesa. Esto es algo que yo no puedo evitar señalar en este momento. La fiesta de Pentecostés que se celebraba año con año, como dijimos el sábado pasado, 22 de mayo de este año de gracia 2021, conocida también como la fiesta de las semanas, fiesta de las primicias, fiesta de las cosechas, y que nosotros identificamos más inmediatamente como fiesta de Pentecostés. El pueblo judío celebraba año con año esta festividad, cumpliendo puntualmente con todo lo que la ley para tal efecto establecía. Dios había dado una promesa 900 años antes, un poquito menos, un poquito más, pero aproximadamente 900 años antes, a través del profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29, que, repito, ustedes conocen y que en obvio de tiempo no leo los textos correspondientes. Esa promesa que fue dada por el Padre, repito, casi 900 años antes, se cumple justamente el día de Pentecostés. Pero también ese día se cumple lo que el Señor Jesús había dicho allá en Lucas 24:49,
cuando dijo a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Posteriormente, el Señor, antes de ascender a los cielos, vuelve a decir a sus discípulos que ellos serían bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, y que cuando esto tuviera lugar, ellos serían investidos con poder desde lo alto. Bien, resultado de Pentecostés: el cumplimiento fiel de la promesa de Dios y de la promesa del Señor nuestro Jesucristo. Esto se dice sencillo, se dice fácil, pero debe tener una repercusión directa en nuestra fe, en todo el conocimiento que tenemos del Señor y de las promesas que de Él hemos recibido. Y más aún, si estamos en espera del cumplimiento de esa promesa en nuestra vida y pedimos al Señor que Él nos bautice con el Espíritu Santo, debemos entender que así pase algún tiempo, esa promesa se cumplirá si nosotros perseveramos en oración, en ruego, en súplica, en fe, con toda humildad y sencillez de corazón. El Señor cumplirá su promesa, porque así como la cumplió con sus discípulos 10 días después de que Él ascendió a los cielos, así también la cumplirá en nosotros, porque todas las promesas de Dios en Cristo son en Él sí y en Él amén. Entonces, el resultado de Pentecostés: el cumplimiento fiel de la palabra de Dios, el cumplimiento fiel de las promesas del Señor. Así pasen 10 días, así pasen 10 años, así pasen casi 10 siglos o más, Dios cumplirá su palabra, porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. En segundo lugar, por lo que se refiere al elemento divino, una manifestación extraordinaria, sobrenatural del Espíritu Santo. No solo por lo que ve aquel viento recio que soplaba, como dice Hechos 2 en sus primeros 4 versículos, que llenó toda la casa donde estaban ellos sentados, sino sobre todo el repartimiento de lenguas que por el Espíritu le fue dado a cada uno de aquellos 120, siendo estos investidos, llenos, saturados del poder del Espíritu Santo, para que se cumpliera, repito, de una manera maravillosa, no solo lo dicho por el profeta Joel, sino también lo anunciado por nuestro Señor Jesucristo. La manifestación gloriosa del poder del Espíritu Santo, dando testimonio de las maravillas de Dios, hablando en lenguas de todos aquellos que habitaban en las regiones conocidas hasta ese momento, que se quedaban maravillados de escucharles efectivamente los testimonios de las obras que Dios había hecho. En tercer lugar, ese derramamiento del Espíritu Santo que cumplió la palabra, la promesa del Señor, les llenó de tal manera de poder que esto desencadenó a través de la fundación y establecimiento de la iglesia a partir de aquel día, un movimiento extraordinario de poder, de vida, de esperanza, de salvación, de señales, de milagros, como veremos posteriormente. Entonces, repito, en cuanto al elemento divino, los resultados de Pentecostés: en primer lugar, el cumplimiento de la promesa; en segundo lugar, la manifestación gloriosa del Espíritu Santo en nuevas lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. 3, el derramamiento del Espíritu Santo, es decir, el poder de Dios manifestado en aquellos 120. Y 4, a través de ese acto sobrenatural y extraordinario, el Señor establece, funda, constituye su iglesia. La iglesia a la que se refirió allá en Mateo 16, 18, cuando le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia,
Sin duda que Pedro no lo entendió, ni siquiera los otros discípulos que escucharon esta mención del Señor Jesucristo. ¿A qué iglesia se refería en realidad? A todos aquellos que, lavados y comprados con la sangre preciosa del Cordero, íbamos a conformar, a integrar esa iglesia de Jesucristo, que surge, que nace precisamente en aquel aposento alto, en el poder del Espíritu Santo. Allí surge formal, oficialmente, llamémosle así, la iglesia de Jesucristo. La iglesia que conocemos hoy día inicia su vida, su trabajo allá en Pentecostés. Y desde entonces hasta el día de hoy, esa iglesia permanece. Esa iglesia tiene vida. Esa iglesia se sigue moviendo en el poder del Espíritu Santo. Esa iglesia será preservada hasta que Cristo venga por nosotros, porque Cristo viene por una iglesia santa, por una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante. Por lo que se refiere a los resultados de Pentecostés en cuanto al elemento humano, es un decir el elemento humano, porque esta parte no la podemos separar del elemento divino. El mismo Señor Jesucristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Sin embargo, vemos claramente, en primer lugar, que a partir de que los discípulos fueron llenos del poder del Espíritu Santo, se levantaron con Pedro a la cabeza para dirigir su primer sermón en el cual se convirtieron, dice el libro de los Hechos, cerca de 3,000 personas. Y después de ese primer sermón hubo un segundo en el cual se convirtieron cerca de 5,000. ¿Qué quiero enfatizar con esto? Que a través del derramamiento del Espíritu Santo, a través del poder de Dios que vino sobre los 120 y de manera particular sobre los apóstoles, hubo una proclamación poderosa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo había dicho a sus discípulos: como me envió el Padre, así yo os envío. El Señor Jesucristo había dicho en Marcos 16: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El Señor Jesús había dicho allá en Mateo 28: id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. Pero antes, el Divino Maestro dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que, confiando no solo en la potestad, autoridad y poder del Señor, sino en el poder que el Espíritu Santo les había dado cuando ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo, no solo el apóstol Pedro, sino los otros apóstoles hablaron, proclamaron, predicaron en el poder del Espíritu Santo las buenas nuevas de salvación, el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí, precisamente, la conversión de los 3,000, la conversión de los 5,000. Ese discípulo que se acobardó cuando 3 veces le preguntaron: ¿eres tú uno de ellos? Y lo negó, al punto de decir: no conozco al tal hombre, no sé lo que dices. Ese discípulo llamado Pedro, que negó 3 veces al Señor, es el mismo que, restaurado al grupo de los discípulos por el Señor, cuando le dijo: Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Esto lo hizo el Señor por una tercera vez, para que Pedro entendiera que de esa manera él, a pesar de haberle negado, era reinstaurado al grupo selecto que el Señor había llamado y escogido, para que en su nombre, después de su partida, después de su ascensión, ellos continuaran esa obra evangelística a la cual ahora nosotros también somos llamados por el mismo
Cristo. En ese poder del Espíritu Santo, el apóstol Pedro habló, el apóstol Pedro predicó y proclamó el Evangelio. Y así los otros discípulos. De tal manera que cuando llegó el momento en que fueron esparcidos no solo en Judea, sino en Samaria y hasta lo último de la tierra, todos aquellos que fueron esparcidos y anunciaron el Evangelio, lo hicieron, no con sabiduría humana, como dice el apóstol Pablo, sino con demostración de poder y del Espíritu Santo. Y esto es lo que el Señor Jesús ya no solo les había encomendado, sino les había confiado. El Señor Jesús les dijo: las obras que yo hago, vosotros también las haréis, porque yo voy al Padre, y aún mayores, dijo el Señor. Y efectivamente, los discípulos, respaldados por el poder del Espíritu Santo, hicieron obras extraordinarias, no solo en la predicación de la palabra, sino también en la manifestación de señales, milagros y maravillas, como la curación de aquel cojo de nacimiento y como todos aquellos enfermos que les fueron presentados y que fueron sanados, y aún echaron fuera demonios, y aún, como dice el mismo libro de los apóstoles, resucitaron muertos. Luego entonces, en la parte del elemento humano, resultados de Pentecostés, proclamación poderosa del Evangelio, manifestación de señales, milagros y maravillas, y lo que es más, el crecimiento y multiplicación de la iglesia. Esto es algo, hermanos amados, que no podemos dejar de subrayar. El crecimiento y multiplicación de la iglesia tiene como base no solo el evangelismo y el discipulado, sino el poder del Espíritu Santo, el respaldo del mismo Espíritu en el trabajo de aquellos que disponen su vida, que consagran su tiempo y sus recursos al servicio del Señor. Cuando esto es hecho así, el Señor da crecimiento y multiplicación a la iglesia, no solo en el aspecto espiritual, doctrinal, sino también numérico. Qué importante entonces es ver el manual del surgimiento, del crecimiento, del desarrollo de la iglesia de Jesucristo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí está el manual, allí está la metodología, allí nosotros podemos apreciar la suficiencia del Espíritu Santo, no solo en revestir de poder a los discípulos, sino en usarlos en la predicación de la palabra y en la manifestación de señales, milagros y maravillas, y por supuesto en el crecimiento y multiplicación de nuevas congregaciones. Los resultados son maravillosos. ¿Por qué? Porque ahora esa iglesia, esa misión, por pequeña, mediana o grande que sea, esa congregación a la que usted asiste y de la cual es miembro, tiene su origen en aquel entonces en Pentecostés. Y el mismo espíritu que estableció aquella iglesia es el mismo espíritu que está hoy con nosotros como iglesia cristiana interdenominacional, a nivel general, a nivel presbiterial, a nivel regional, a nivel local. El Espíritu Santo está con nosotros y su poder se sigue derramando, se sigue manifestando y su poder está allí para que crezcamos en el nombre del Señor, en la asistencia y poder del Espíritu, mediante el trabajo de evangelismo y discipulado que hicieron aquellos discípulos y todos aquellos creyentes que abrazaron la fe de Jesucristo. Y finalmente, no significa esto que allí terminen los resultados de Pentecostés, son innumerables. Esto es solamente ilustrativo, ejemplificativo, mas no limitativo. El resultado de la obra del Espíritu Santo es la santificación de la iglesia, esa iglesia que Cristo se presentará a sí mismo, decía hace un momento, como una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. ¿Quién preparará esa iglesia para su encuentro con el Señor Jesús en las nubes? El Espíritu Santo.
el eterno Consolador, que nos enseña, que nos instruye, que nos guarda, que nos recuerda todas las cosas y nos muestra las cosas que han de venir. Y el Espíritu Santo está en nosotros, está con nosotros, está con su iglesia, y en su nombre, con su ayuda, seguiremos adelante como iglesia de Jesucristo para la honra y gloria del Señor. Amado hermano, Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros, y la promesa del bautismo es para nosotros hoy, y los resultados de Pentecostés se siguen dando hasta nuestros días, porque el Espíritu Santo es Dios. Deseo con todo mi corazón que medites en estos resultados de Pentecostés, que pueden ser los resultados que experimentemos nosotros en lo particular o todos como congregación o iglesia. Necesitamos entonces volvernos al Señor, necesitamos rendirnos a Él, consagrarnos a Él y que el Señor haga con nosotros como bien le parezca. Deseo que Dios te bendiga. Gracias, Pastor Noé, por la consideración de este tema tan hermoso, saber los resultados del Pentecostés. Le pido de favor nos guíe en una oración por las necesidades y los problemas de aquellos que nos acompañan en esta tarde, en este programa. ¿Cómo no, Hernán? Hacemos esta oración por las necesidades. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de invocar tu nombre para poner en tus manos los problemas, las luchas, las necesidades y a todos aquellos que están enfermos y que pasan por una situación difícil. Te rogamos, Dios, que tú los bendigas, que tú los ayudes, que tú los asistas, que tú los fortalezcas y que el poder glorioso de tu Espíritu Santo siga obrando sanidades, milagros y maravillas. Señor, tú eres el único que puede hacer esa obra y por eso en tu nombre pedimos al Padre un milagro, una manifestación de tu gracia, de tu amor y de tu poder. En tus manos están todas las necesidades de mis hermanos y de sus familias. A ti la gloria para siempre, Cristo Jesús. Amén. Pues gracias, Pastor Noé Díaz Alfaro, por haber estado nuevamente con nosotros. Hemos llegado pues al final de este programa. Les agradecemos, hermanos amados, que nos concedan un momento de su tiempo, de su paciencia. Deseo que el Señor les bendiga. Dios te bendiga, hermano Hernán. Gracias, gracias. Y en una próxima invitación, si el Señor nos presta vida, estaremos aquí con ustedes. La paz de Dios. Le suplico, pues, nos despida con el Salmo 23 y la bendición apostólica. Dios le bendiga. ¿Cómo no, Hernán? Leemos el Salmo 23 y después somos despedidos con la bendición de los apóstoles. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La paz de Dios. El Señor les bendiga. Gracias por quedarte con nosotros. Te esperamos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar.